Dios te bendiga, Dios te guarde. Aquí tu hermano y amigo Edwin Santiago en un día más donde podemos llevar la bendita y poderosa palabra del Señor. Esto es aquí estudiando la epístola hacia los romanos y hoy vamos a comenzar el capítulo número 13 de esta epístola hacia los romanos. Pero si quieres ver todas las series, incluyendo esta del libro de los romanos, puedes meterte aquí en este link que voy a poner aquí, misión@regalo de Dios, y ahí puedes ver todo nuestro material, no tan solo las series del libro del Evangelio de Lucas, el libro de los Hechos y esta de las epístolas de los romanos. Ahí hay mucho contenido de lo que nosotros hacemos cuando salimos a predicar, a cantar, a ministrar, en fin, todo lo que hacemos, todo el contenido de nuestro trabajo para Dios está ahí en el canal de YouTube, ¿ok? De que Dios te bendiga, Dios te guarde. Yo me llamo Edwin Santiago, contento de estar aquí y te doy gracias por estar atento a estos videos y a estas enseñanzas que estamos compartiendo, siendo guiados siempre por el Espíritu Santo del Señor. Así que, sin más preámbulo, busque su Biblia o prenda su celular y vamos a ir conmigo a Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13. Y este libro de Romanos, déjeme decirle, yo he aprendido muchísimo en esta travesía que he tenido y en el privilegio que he tenido de poder estudiar y aprender también y enseñar esta epístola tan tremenda, porque aquí enseña cómo uno tiene que andar delante del Señor, qué Dios espera de nosotros, cómo Dios nos ve. La salvación es por fe y es por gracia y no es por mis obras. Dios confronta al hombre y dice: necesitas de mí, sin mí nada puedes hacer. Nos enseña a pagar nuestros impuestos, nos enseña a obedecer las leyes terrenales. En fin, esta epístola hacia los romanos es tremenda guía para el cristiano y para el que no lo es también, de cómo vivir una vida agradable delante del Señor y también delante de las leyes terrenales y de los hombres. Así que Romanos 13. Y en este capítulo de Romanos 13 continuamos, aquí hablando sobre el servicio de los hijos de Dios. Veremos más adelante que el creyente es un ciudadano del cielo y lo vamos a ver, lo vamos a leer también. Pero también está en el mundo donde asimismo también tiene su ciudadanía. Nosotros somos creyentes, somos ciudadanos del cielo, hemos aceptado a Cristo, pero también vivimos aquí, en esta tierra. Tenemos entonces una responsabilidad doble. Si hay algún conflicto, nuestra responsabilidad es para con el Señor en los cielos. El Señor Jesús dejó esto bien en claro, Si usted recuerda, ¿se acuerda cuando a Jesús le trajeron una moneda? Se la trajeron. Bueno, en realidad, Él la había pedido. Él la trajeron porque Él pidió una moneda. Ahora, una pregunta. ¿Sabe por qué tuvo que pedir esa moneda a Jesús? A veces nunca nos hacemos esa pregunta. ¿Por qué Jesús tuvo que pedir esa moneda? Bueno, creemos que por dos razones, y apunte ahí. La número uno, Él quería usar lo que ellos tenían. Él iba a dar un ejemplo, iba a dar una enseñanza, una cátedra, porque siempre daba cátedras tremendas, y Él quería usar lo que ellos poseían. Y número dos, no creemos que Él tuviera una moneda en su bolsillo. ¿Por qué? Porque Jesús no era que tenía dinero, no era que era un hombre acomodado que tenía riquezas en la tierra, de ninguna manera. Si usted lee la Biblia, lee los evangelios, lee los libros de los hechos, no tanto con los hechos, pero los evangelios, usted se va a dar cuenta que Jesús no tenía dinero, que Jesús dependía de la caridad de los demás, dependía del Padre también cuando oraba, que le supliera. Los apóstoles lo ayudaban bastante en ejecutar y obtener lo que Jesús necesitaba. Así que Él no tenía mucho cuando se encontraba aquí abajo en este medio. Cuando le mostraron la moneda, Él les preguntó, conforme a lo que leemos en Mateo 22, y vamos a buscar eso ahí, en Mateo 22, versículos del 15 al 20.
22. Dice la palabra: entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron: de César. Y les dijo: dad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Y oyendo esto, se maravillaron y dejándole, se fueron. Claramente vemos aquí Jesús que lo dejó bien en claro, ¿ok? Cuando le pidió la moneda, él dijo muy claramente: dale a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. O sea, cumple tus obligaciones con el César y también dale a Dios lo que le pertenece a Dios, ¿ok? Ahora, los gobiernos son ordenados por Dios. Él les dio cierta autoridad. En el mismo comienzo de este mundo, como lo leemos en Génesis capítulo 9, versículo 6, ahí vemos que Dios ordenó, ¿ok?, los gobiernos en este mundo y también les dio autoridad. Vamos a buscarlo ahí en Génesis capítulo 9, versículo 6. Dice ahí: el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque imagen de Dios es hecho el hombre. Dios le dio a los gobiernos autoridad para quitar la vida de un hombre cuando éste haya quitado la vida de otro. Ese es el respeto de Dios por la vida humana. Qué tremendo respeto, ¿eh? Tiene el Señor por la vida humana, si Él mismo la creó. La vida humana es preciosa a los ojos de Dios. Nosotros no tenemos ningún derecho de quitar la vida humana. Ahora, si alguien hace eso, entonces esa persona tiene que estar dispuesta a entregar la suya propia. ¿Ok? Las cosas han cambiado mucho en nuestros tiempos, ya que el sistema en el que vivimos no es completamente justo. Eso lo sabemos todo el mundo. El profeta Isaías habló que vendrían días en que a lo bueno se llamaría malo y a lo malo se llamaría bueno. Y esos tiempos usted y yo los estamos viviendo, los estamos observando, los estamos cada día teniendo una experiencia con esto. Que ya no hay respeto, ya no hay moral, ya no hay temor a Dios. ¿Ok? Ya no hay una mano amiga en muchas ocasiones. Todo el mundo piensa en el yo primero, yo segundo, yo tercero. Nos olvidamos de nuestro prójimo, de nuestros hermanos, del que necesita, del que está pidiendo ayuda y misericordia. Entonces, estamos viviendo en días como esos, usted y yo. Sin embargo, usted y yo tenemos una responsabilidad hacia nuestros gobiernos. De modo que tenemos las palabras del apóstol Pablo, que él dijo al joven Timoteo. ¿Y qué le dijo Pablo al joven Timoteo? Bueno, vamos a buscar ahí, Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos del 1 al 3. Dice la palabra: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador.
Ahí Pablo nos insta a que oremos por las autoridades, ¿ok? Él solo le da este consejo a Timoteo, de que ore, de que vivamos en paz con ellos, de que los respetemos, ¿ok? Y a eso queremos agregar que el domingo, ¿ok?, al predicar en la iglesia se ponga a repetir esta oración que acabamos de leer ahí, y que lo haga todos los domingos el predicador. A veces dejamos la responsabilidad de que se nos repita a veces en la iglesia lo que tenemos que hacer, cómo tenemos que llevarnos, cómo tenemos que respetar a las autoridades, que se nos repita una y otra vez, como si uno a veces fuera un niño que no entiende. Pero déjeme decirle, esto es responsabilidad de cada uno de nosotros. Leer la Biblia, respetar las autoridades, seguir las leyes, ¿ok? No hay que repetirnos, tenemos que hacerlo como hijos de Dios, porque si no, realmente no somos hijos de Dios. Si no respetamos las autoridades y no seguimos las reglas, no nos podemos llamar hijos de Dios, porque fueron puestas por el Señor. Y creemos que cada uno de nosotros debe hacer esta oración individualmente. El deber del creyente como ciudadano del cielo es espiritual. El deber del creyente como ciudadano de un gobierno terrenal es secular. Apunte eso. Necesitamos mantener esas dos cosas separadas. Ellas son dos funciones diferentes. Y si las combinamos, fracasamos en mantener la iglesia y el Estado separados y distintos. Las autoridades en el tiempo del apóstol Pablo eran malas y asesinas. Nerón se encontraba en el trono. Imagínese usted, allí estaban Herodes y Pilatos y todos los que se daban en sus tristes acciones. Sin embargo, él dijo que había que dar a César lo que es de César, a pesar de que en el tiempo de Pablo el gobierno era malo, era injusto, eran tremendos. Repito, estaba Pilatos, estaba Herodes, imagínese usted, Nerón. Pablo decía que había que respetar las autoridades, y Jesús dijo también que había que dar a César lo que es de César. Nosotros cumplimos con nuestra responsabilidad de hacer lo que tenemos que hacer, de seguir las reglas, de cumplir con las leyes terrenales, y Dios se encargará de lo demás. Amén. Así que, sin más preámbulo, ahora sí, vamos a empezar a leer en Romanos capítulo 12. Leamos ahí. Leamos ahí el versículo 1 y el versículo de... Comenzamos ahí. Capítulo 13, versículo 1 y el 2. Dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, se resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Usted y yo debemos obedecer las leyes de nuestra patria. Los creyentes tienen que ser ciudadanos que obedezcan a las leyes. Punto. No hay términos medios. Hay que obedecer a las leyes, que quede bien claro. No se puede continuar con la violencia y la desobediencia de nuestros días y decir que somos hombres y mujeres que pertenecemos a Dios. De ninguna manera. Tenemos que obedecer las leyes de la nación, aun cuando pensemos que son injustas. ¿Por qué? Porque son puestas por el Señor. Acabamos de leer en la Biblia. Tenemos que someternos a las autoridades por la simple razón de que ellas han sido establecidas por Dios, como acabamos de leer en la Biblia. Los gobiernos son corruptos e injustos, pero Dios siempre tiene el control. Porque hay personas que van a decir: pero ¿por qué yo me tengo que someter? Porque no hay justicia. Veo las noticias y veo que no es justo el trato, veo que las decisiones no son correctas, pero fueron establecidos por el Señor y nuestro trabajo es obedecer, y Dios se encargará de bendecir la obediencia de nosotros. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Y el versículo 2, este versículo 2 parece excluir toda posibilidad de que un creyente tome parte en una
rebelión o revolución contra el gobierno. El creyente se ha opuesto a los gobiernos malos y ha apoyado, escuche bien, los gobiernos buenos. En la teoría de que los últimos son establecidos por Dios. ¿Cuáles últimos? Los gobiernos buenos. El creyente es partidario de la ley y el orden y en contra de la desobediencia. Es partidario de la honradez, los creyentes, y la justicia, y está en oposición de la corrupción y la injusticia. En los grandes momentos de crisis en la historia, como los que tenemos ahora, el creyente tiene decisiones muy difíciles ante él. ¿Qué decisiones difíciles, Edwin? Bueno, el mantenernos firmes, nuestra moral en alto, seguir lo que dice la palabra del Señor, no lo que el mundo me dicte, ¿ok? No lo que el pecado nos dicte, no lo que la crisis nos diga, sino seguir firmes en lo que nos dice la palabra del Señor, en las reglas que Dios ha establecido, en la forma que Dios nos enseña a vivir en su palabra. Y esas decisiones a veces son difíciles porque van en contra de nosotros mismos en muchas ocasiones. El cristiano nunca llegó a hacer un movimiento para mejorar el gobierno o ayudar a la sociedad a limpiar la sociedad. El evangelio es el poder de Dios. Repito, el evangelio es el poder de Dios para la salvación del individuo. Y Pablo nunca anduvo predicando o hablando sobre las malas condiciones en que se encontraban las cárceles romanas. Pablo nunca habló de las condiciones de los romanos, de las cárceles, de las plazas, en ningún sitio. Y fíjese, Pablo estuvo en casi todas las cárceles, porque cada vez que iba a predicar, casi siempre terminaba arrestado por anunciar el evangelio de Cristo. Y Pablo mismo sabía que esas cárceles eran frías y húmedas, y en cierta ocasión Pablo le pide a Timoteo que le trajera una capa para abrigarse. ¿Ok? Hay que predicar a Cristo, número 1, y número 2, y hay que obedecer las leyes. Amén. Veamos ahora el versículo 3 y el versículo 4 de Romanos capítulo 13. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. La cuestión, escuche bien, es si el gobierno es para mantener la ley y el orden, ¿ok? Y de eso se trata, el gobierno es para eso mismo, para mantener la ley y el orden. Y fueron establecidos por Dios. Y cuando no hace eso, ha fracasado. Cuando el gobierno deja de proteger la ley y el orden, pues ha fracasado, porque ese es su trabajo. Y creemos que el creyente tiene que oponerse a todo lo que sea no seguir las leyes de Dios y las leyes terrenales. Tenemos que vivir en orden, tenemos que vivir como Dios nos enseña, respetar las leyes espirituales y respetar también las leyes terrenales. E insisto, porque han sido puestas y ordenadas por Dios. Dice que debemos de respetar a los magistrados cuando aplican la ley. Lo acabamos de leer, respetar cuando los magistrados aplican la ley. Y tenemos gran respeto por los ejércitos. Tenemos también profundo respeto por la policía. Hay que obedecer las leyes establecidas por las autoridades. Hay que respetar a todas las autoridades que tenemos aquí en la tierra, los policías, ¿ok? Los bomberos. Tenemos que respetar a los ejércitos. Tenemos que seguir las reglas, punto. Porque créame que hay personas, cristianos, y decir yo amo a Dios, pero se comen las luces a veces, no respeta los stop sign, póngale,
no respetan a sus presidentes, a sus gobernantes. Entonces, no es bíblico que se viva de esa forma, porque aquí nos enseña la palabra que tenemos que respetar y seguir las leyes, porque han sido establecidas por el Señor. ¿Ven? Este libro de Romanos, yo te digo la verdad, este es tremendo. Uno aprende bastante. Copia y apunte y comparte estos videos. Seguimos ahora leyendo. Vamos a leer el versículo 5 y el versículo 6 de Romanos capítulo 13. Por lo cual es necesario estarles sujetos no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Acabamos de leer ahora mismo el versículo 5 y el versículo 6. Y tenemos que tener cuidado, ¿ok? No solo cuando seremos juzgados y debemos pagar la multa, escuche bien, sino por causa de la conciencia también. Tenemos que tener mucho cuidado. Porque la conciencia nos ayuda, fíjese, también a hacer las cosas como se tienen que hacer. ¿Ok? La conciencia. Cuando escuchamos la sirena de la policía, bomberos, etcétera, automáticamente reducimos la velocidad y creemos que eso, amado que me escucha, es la conciencia diciéndonos lo que tenemos que hacer. Y por supuesto, como dice en el versículo 6, debemos pagar los impuestos. Eso es ley. Porque debemos pagar los impuestos, porque ser servidores de Dios que atienden continuamente esto mismo, lo acabamos de leer, hay que pagar los impuestos. Él los llama aquí, Pablo, servidores, a estas personas que se dedican a este trabajo. Y esa es la misma palabra que se usa para un ministro de la religión. Qué tremendo está esto. Dios llama aquí servidores, ¿ok? En el versículo 6. Está tremendo porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. O sea, son servidores, son puestos por Dios. Y esa palabra servidores es la misma que se usa para un ministro de la religión. Así que es mandato divino pagar los impuestos. Tremendo, ¿eh? Es la misma palabra también que se usa en la liturgia. ¿Y qué es la liturgia? Un conjunto de prácticas establecidas que regulan en cada religión el culto y las ceremonias. O sea que es algo bíblico, es algo establecido por Dios. Y esto quiere decir que el que gobierna ocupa un cargo que ha sido designado divinamente. Qué tremendo. Yo sé que ahora, después de esta enseñanza, usted va a mirar a los gobernantes, a los presidentes, a las personas de posición un poquito diferente. Él no es religioso, ¿ok? No tiene ninguna función religiosa. Estoy hablando de estas personas que ocupan estos cargos. Ellos no son religiosos y ellos no ocupan ninguna función religiosa que cumplir. Pero sí están ocupando un cargo designado por Dios. Y eso nos obliga a pagar nuestros impuestos porque así Dios lo desea. Amén. Tremendo, de verdad que sí, tremendo. Veamos ahora el versículo 7 y el versículo 8 del capítulo 13 de Romanos. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. El 8. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Qué hermosa esta parte ahí cuando dice el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Y también se nos dice que no debamos nada a nadie. Tremendo eso. Vamos a explicar eso un poco. Es nuestro deber respetar las autoridades y lo hemos repetido bastante porque quiero yo personalmente que se te quede grabado en los tuétanos.
Tenemos que respetar a los que utilizan uniformes, por supuesto, porque representan la autoridad. Y esta enseñanza tenemos que pasar a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, que respeten las autoridades, que respeten el uniforme. Tenemos que respetar el cargo que ocupan. ¿Cuántos están de acuerdo? Seguro que sí. Un creyente puede ser el mejor ciudadano, aunque su verdadera ciudadanía está en los cielos. Y eso es así. Cristo respetó las leyes, Cristo dio el ejemplo cuando estaba aquí en la tierra. Él cumplía con todo lo que tenía que hacer. Y nosotros, como hijos de Dios, tenemos que hacer lo mismo, respetar las leyes, ser ciudadanos ejemplares, pero sabiendo siempre que nuestra ciudadanía, está en los cielos. En el versículo 8 que acabamos de entrar y de leer, desde el versículo 8 en adelante, entramos en otra sección. En ella se trata nuestra relación hacia nuestro prójimo. Esta sección comprende los versículos 8 al 14. Y vamos a explicar el 8 que lo acabamos de leer, que trata de cuando pidamos algo. Primero dice que no le damos nada a nadie, pero si pedimos algo prestado, entreguémoslo. Vamos a ver. Pidió algo prestado de su vecino. Bueno, vaya y devuélvaselo ahora. Su esposa pidió una taza de azúcar de su vecina, pues que la devuelva. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Eso es lo que uno debe a sus vecinos. Aquí el apóstol Pablo nos dice que no debemos nada a nadie, absolutamente. Y este es un gran principio que puede guiar a los creyentes cuando quieran comprar algo a plazo. Sí, es bien importante uno no tener deudas, uno no ser cuidadoso cuando uno, por ejemplo, se mete en una cuenta de un carro y uno tiene el crédito bien, para dar un ejemplo, ¿okay? Pero uno sabe que uno no va a poder pagar, uno lo sabe cuando uno saca los números y dice, contra, no me va a dar el dinero, pero lo voy a agarrar porque si no, amor, esta oportunidad nunca más me viene y este es el momento. Bueno, pues eso fue una decisión un poco irresponsable, porque si uno sabe de antemano que no puede pagar, no nos metamos en eso. Y a mí, al principio, me metí en esos problemas muchas veces. No era responsable con el dinero, me metía en cosas que yo sabía que no podía contener, manejar, y aprendí, porque de eso se trata. La vida de cristiano no es ser perfecto, es uno aprender de los errores que comete y hacerlo mejor la próxima vez que pasemos por ellos. Amén. Así que el apóstol Pablo nos dice aquí que no debamos nada a nadie, ¿ok? Y este es un gran principio que puede guiar a los creyentes cuando quieran comprar algo a plazos. Debemos ver claramente que podamos cumplir con los pagos mensuales. Pablo agrega que el creyente siempre tiene una deuda de amor al prójimo. Y Pablo ya dijo que tenemos que vivir en paz con todos los hombres. ¿Qué deuda sí podemos tener siempre? De amor al prójimo, de amarlos, de quererlos, de demostrar un buen ejemplo delante de Dios, de ayudarlos, ¿ok? De dar lo que por gracia hemos recibido. Esa deuda sí hay que siempre tenerla y siempre la tengamos hasta que Cristo venga por nosotros. Amén. ¿Y cómo mostramos ese amor, Edwin? Esa deuda de amor que me acabaste de decir al prójimo. ¿Cómo yo muestro eso? Bueno, vamos a leer entonces, perdón, el versículo 9. Leamos el versículo 9. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y quise tocar el versículo 9 para explicar cómo nosotros mostramos ese amor. Bueno, por un lado, como leímos en el versículo 9 al principio, por un lado no debemos cometer adulterio. Eso está súper claro. Hay muchos cometiendo adulterio en nuestros días. El pecado del sexo nos rodea por todos lados.
Nadie me puede decir que ama cuando está cometiendo adulterio. Imagínese usted. Eso no es amor. ¿Ok? Cuando se está cometiendo adulterio, eso no es amor. Porque está mal delante de los ojos del Señor. ¿Qué es eso? Eso es libertinaje. Eso es fornicación. Y es pecado ante los ojos de Dios. Punto. Y Dios no ha cambiado. El amor se revela a sí mismo. Y aquí dice Pablo, no matarás. Después dice, se puede matar a alguien de muchas maneras. Usted puede arruinar su reputación, ¿ok? No matarás implica muchas cosas. No hablar mal de mi hermano, no dañar su reputación, no dañar su testimonio, no poner cosas en las redes que yo sé que van a afectar a mi prójimo, ¿ok? Etcétera, etcétera. Luego dice, no hurtarás, no obtener nada de manera deshonesta, ¿ok? No obtener nada de manera deshonesta. Y eso es en todos los ámbitos de nuestra vida. Eso es, para poner ejemplos, este lápiz no es mío, yo lo dejo ahí, ¿ok? No, yo no soy el dueño de este lápiz, lo dejo ahí. Esto incluye también cosas que nosotros sabemos que no son legales y con todo y eso a veces las aceptamos o no alzamos nuestra voz en decir no, eso está mal, yo no soy partícipe de esto. ¿Ok? El que calla otorga. No hurtarás. Amén. No codiciarás. Esto es algo notorio en el día de hoy. ¿Cómo se siente usted cuando vemos a nuestro vecino, y es un ejemplo, llegar con un carro nuevo, o el joven cuando ve a su amigo traer una bicicleta nueva? ¿Cómo se siente? Quizás usted diga, ¿cómo me gustaría tener un automóvil como ese y que ellos tuvieran uno igual? Eso sería la forma correcta de pensar. Ay, que me encantaría tener ese automóvil y que él también tenga uno igual y los dos disfrutemos. Pero la realidad es que no se piensa de esa forma. La realidad es que decimos, me gustaría tener uno así y que ellos no tuvieran nada. Porque esa es la competencia de este mundo. El que tiene más está mejor, es más bendecido, Dios está con él. Cuando leemos la Biblia es todo lo contrario. Jesús no tenía nada, tenía a los discípulos, tenía a Dios con él y iba hacia adelante en el nombre de Jesús. Uno prefiere tenerlo para sí en lugar de que lo tengan los otros. El amor se manifiesta de esa manera. El amor se demuestra con hechos y no con palabras. Tremendo, ¿ok? Vamos ahora el versículo 10, el 11 y el 12. Vamos a ver el versículo 10, el 11 y el 12. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y esto, conociendo el tiempo, que ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Y el 12. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. La primera parte de este versículo 10, fíjese, acabamos de leer, vemos el lado negativo del amor. Es decir, que uno no le hace daño a nadie, pero muestra el lado positivo en la segunda mitad. Esta última sección es como una alarma del reloj para despertar a los creyentes que se han dormido y se han olvidado de este estímulo de entregar toda nuestra personalidad a Dios. Y hay muchos así, ¿sabe? Muchos creyentes que se han olvidado de entregar toda nuestra vida entera, completa, nuestras acciones, nuestros sueños, nuestro levantar, nuestro acostar, el trabajo, todo lo que tenemos no nos pertenece, sino es de Dios. Este no es el momento, la hora ni el día para que el Hijo de Dios viva por este mundo o por las cosas que están en el mundo. Creemos que muchos hombres de negocios, muchos creyentes ricos van a sentirse desconectados si el Señor llegara en este momento. ¿Por qué? ¿Cómo estará esa cuenta de banco?
Porque a veces nuestra confianza está ahí, en lo que tenemos en el banco, en lo que tenemos reunido. No es nada de malo orar, no me malinterprete, pero que nuestra alma y corazón y amor y sentimientos y esperanza estén en esa cuenta, porque entonces ¿dónde está Dios? Y si se desapareciera esa cuenta, ¿dónde va a quedar usted? Eso tiene que ser de Dios, el corazón completo tiene que ser del Señor primeramente, para cuando no haya nada de eso, uno diga: usted dio, usted quitó, usted me va a proveer otra vez en el nombre poderoso de Jesús. ¿Está usted usando lo que usted tiene y lo que es para el Señor? Es otra buena pregunta para que se la haga en esta tarde preciosa. ¿Está usando lo que usted tiene y lo que Dios le ha dado para agradar a Dios? ¿Cuánto le está entregando realmente? Recuerde, el primer versículo del capítulo 12 de Romanos dice, y si no vaya ahí, búsquelo: todo lo que somos, todo lo que tenemos, debemos entregarlo al Señor. ¿Por qué? Y después dice: porque esto es razonable. Si eso es lo que estamos haciendo, entonces hoy lo va a vivir para Cristo. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo. Vivimos para Dios en esta hora en que vivimos. Un día a la vez. Esta hora yo la vivo para el Señor. Este momento es del Señor. ¿Ok? Porque yo hago lo que estoy haciendo hoy, y el hoy lo vivo para Cristo. Y cada momento lo vivo pensando para Él, con Él y por Él. Qué lindo, ¿eh? Entonces ahora leamos el versículo 13 y el versículo 14 del capítulo 13 de la epístola a los Romanos. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Qué tremendo, ¿eh? Nos dice aquí el versículo 13, que andemos de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, ni en lujurias lascivias, ni en contiendas ni envidias. Esto es lo que nos dice la Biblia hoy. Nos está diciendo esto, ¿ok? En el día de hoy, cuando hablamos de una nueva moralidad, en realidad es el estilo de vida que existía antes del diluvio. Esto lo podemos ver prendiendo el televisor, saliendo a la parte de afuera. Vemos que el estilo de vida que se vive no es agradable ante los ojos del Señor. Y en el día de hoy se nos amonesta, que nos dice que vivamos honestamente, no en borracheras ni en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia. Y todo esto hay que aplicarlo. Sí, no nos podemos dejar dañar, como Daniel decía: Señor, no permitas que me dañe. Nosotros tenemos que cuidarnos, ¿ok? De que no seamos absorbidos por cómo vive el mundo. Y después terminamos el versículo 14, donde dice: sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. ¿Cuántos creyentes en estos días están proveyendo para la carne, en vez o en lugar de hacerlo para estar en la presencia de Dios? Aprovechemos cada segundo, cada minuto en buscar presencia, en proveer para el Espíritu. Sí, hay que hacer las cosas que hay que hacer, pero que primero sean las cosas de Dios. Proveyamos primero para el Espíritu y después todo lo demás vendrá por añadidura. Comencemos primero poniendo a Cristo en nuestras vidas como principal, como lo central. Amén. Cristo tiene que ser lo primero, lo principal y lo central en su vida y en mi vida también. Eso es lo de más importancia, hermano, que me escuchas, porque eso agrada a Dios y eso es de bien. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Hermano y amigo, aquí Edwin Santiago. Voy a poner otra vez aquí donde nos puedes encontrar, ok, mi @visión regalo de Dios. Ahí están todas las series. Está la serie del Evangelio de Lucas, el libro de los Hechos completo y las epístolas también
hacia los romanos, las estamos subiendo ahora mismo. Comparte los videos, ahí está también todo el contenido que tenemos en regalo de Dios, predicaciones, salidas, etcétera. Todo lo que hacemos está ahí también. ¿Para qué? Para bendición, para que el que tenga hambre y sed de justicia y de escuchar palabra de Dios, vaya ahí al canal y se goce y comparta también. ¿Por qué hay que compartirlo? Porque Cristo viene y viene ya, y el pueblo perece por falta de conocimiento. Dios te bendiga, Dios te guarde. Tu hermano y amigo Edwin Santiago, y nos vemos en el siguiente capítulo, que va a ser el capítulo 14 de la epístola hacia los romanos. Dios te bendiga.